Para siempre. Vamos a meditar en la palabra del Señor, hermanos. ¿Sí trajeron su consejero? Vamos a leer la escritura, Epístola a los Hebreos, capítulo 5, versículo 8. Epístola a los Hebreos, capítulo 5, versículo 8. Si alguno no tiene consejero, nuestro hermano Roberto, nuestro hermano Obed están en la parte de atrás para facilitarles un consejero con la ayuda del Señor. Vamos a buscar la epístola a los Hebreos en su capítulo 5. Vamos a dar lectura al versículo 8. Si ya lo tiene, puede dar gloria a Dios. Muy bien. Leemos la palabra del Señor y dice la escritura así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Una vez más dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vamos a orar al Señor. Voy a pedir a nuestro hermano Isaac Ramírez eleve esta oración para que Dios nos bendiga a través de su palabra gloriosa y sea con todos nosotros y seamos saciados del pan de vida que es la palabra del Señor. Oramos a Dios. Amoroso Dios y buen Padre Celestial, en estos momentos nos acercamos ante tu presencia, Padre, para darte las gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias, amado Padre, porque nos has permitido entrar a tu misma presencia. Gracias porque sin ser merecedores nos llenas de bendiciones, nos llenas de tu misma gloria, de tu misma gracia, amado Padre. Muchas gracias, amado Padre. Pero te pedimos ahora que bendigas a nuestro hermano Efraín, amado Padre, nuestro pastor, que seas tú con él, amado Padre, que use su vida, sus labios, su mente, que seas tú quien hable a través de él, amado Padre. Y a la iglesia, ponnos un corazón dispuesto, un oído atento, una mente fresca, para entender y comprender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Muchas gracias, amado Dios. Síguenos bendiciendo como lo has hecho hasta ahora. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, aleluya. Ocupen su lugar, amados hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Ya todos tienen su consejero. Continuamos. Ya veíamos nosotros en la mañana, el Señor Jesús es sacerdote eterno y vimos nosotros en su vida terrenal ofreció ruegos y súplicas y que desde ese punto ya estaba él ejerciendo el oficio de sumo sacerdote. Pero ahora vemos nosotros la siguiente lección y es la lección 785 y nuestro tema general que dice la doctrina de los apóstoles. El tema del mes lo decimos todos unidos como dice: el Señor Jesús es sacerdote eterno. Y el título de nuestra lección lo leemos todos. Dice: en su humanidad aprendió la obediencia. Una vez más dice así: en su humanidad aprendió la obediencia. Y nuestro texto áureo dice de la siguiente manera. Leemos: y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Una vez más: y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así. La verdad práctica la leemos también unidos y dice: es importante saber que una de las cualidades del Señor Jesús fue la obediencia. Así.
Y eso nosotros lo tenemos pues muy claro, muy claro. Y como vimos nosotros en el texto, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia, amados hermanos, nos dice nuestra lección, es una cualidad que debe ser vista en cada hijo de Dios. Así, cada creyente debe tener el distintivo de la obediencia. Cada hijo de Dios, cada creyente. Esto es una verdad, pues ella denotará un verdadero amor a los preceptos divinos y a la vez un verdadero sometimiento a la voluntad del Señor. Cuando nosotros y cuando cada creyente vino a Cristo, le recibe como no solo como Salvador, sino como Señor y Salvador. Así. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad está sujeta ¿a quién? A Él. Está sujeta al Señor. Por eso es que decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué? Ya no vivo yo. ¿Quién vive ahora? Vive Cristo en mí. Ahora, el que gobierna nuestra vida, la vida del creyente, la vida de cada hijo de Dios, pues es Dios por el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que leemos, la obediencia es una cualidad que debe ser vista en cada hijo de Dios, pues ella denotará un verdadero amor a los preceptos divinos y a la vez un verdadero sometimiento a la voluntad del Señor. Y esto nos manifiesta el resultado de alguien que ha nacido de nuevo. Así, nació de nuevo, tiene como distintivo muy especial y muy notorio esto que se llama obediencia. Así, estas son cualidades que el Señor Jesucristo manifestó durante su vida terrenal. En esta lección consideraremos en su humanidad aprendió ¿qué? Aprendió la obediencia. Así, entonces, número 1, dice, aunque era hijo de Dios, que es lo que nosotros leímos aquí en la palabra, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Aprendió la obediencia. Ahora nosotros nos preguntamos, porque nosotros venimos de la desobediencia ¿a qué? A la obediencia. Y cuando nosotros vemos en la Escritura, Él aprendió la obediencia, y uno se tiene que preguntar ¿cómo? ¿Cómo? ¿Entonces Jesús desobedeció? Y uno dice, no, Él es perfecto. Él es tentado en todo, pero ¿qué? Así sin pecado. Sin pecado. Entonces dice, ¿cómo puede aprender la obediencia si Él es la obediencia? ¿Quién lo obedeció? Él no tiene pecado. Él es perfecto. Es como si habláramos nosotros de una fuente que está manando agua. Ahí está. Ahí está. O hemos visto nosotros un ojito donde de agua y sale agua, sale agua, sale agua. Pues del Señor, el Señor Jesucristo es la fuente de ¿qué? De santidad, de obediencia, de perfección. Él es la fuente de vida. Él es la fuente de todo. Bueno, aquí nosotros estamos considerando en primer lugar precisamente su humanidad, pero también tenemos presente que en su humanidad nunca ¿qué? Nunca pecó. Nunca pecó el Señor. Y Él fue hecho obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. Y estamos cuando dice, Él aprendió la obediencia, amados hermanos, porque Él en su gloria, todos le obedecen a Él. Él como Dios, todo está sujeto ¿a qué? Todo está sujeto a Él.
Todo, absolutamente todo. Ya sabemos que todo fue creado por Él y ¿qué? Y para Él. Las cosas visibles y las cosas ¿qué? Invisibles. Y todo está bajo el control soberano de Él. Pero sucede que estamos hablando de su humanidad, pero su humanidad perfecta. Y cuando nosotros vemos, ¿se imaginan ustedes el asombro de ver a los ángeles? De ver a los ángeles viendo ahora al Hijo de Dios, ¿qué? Obedeciendo. Cuando nos está hablando de esto, amados hermanos, y nosotros vamos a la Escritura y dice, aunque era Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces nos lleva a las implicaciones de la obediencia. Si nosotros hablamos primero de nosotros, ¿cuáles son las implicaciones de la desobediencia? Pues la desobediencia nos trae a nosotros fracaso, nos trae pena, nos trae dolor, nos trae vergüenza, nos trae humillación, separación de Dios. Eso es lo que implica. Nos trae muerte. ¿Cuáles fueron las implicaciones de la obediencia de Cristo? El padecimiento, lo que está diciendo aquí. Cristo padeció por hacer ¿qué? Lo bueno. Oiga, cuando usted hace lo bueno, le aplauden, le dan gracias, le elogian. Gracias, hermano, muchas gracias. Dios le siga bendiciendo. Dios siga haciendo con usted. Amigo, muchas gracias. Maestro, muchas gracias. Licenciado, muchas gracias. Ingeniero, muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias porque está haciendo ¿qué? Está haciendo el bien. Ahora, aquí estamos hablando de Cristo. Cristo hizo el bien y por hacer el bien, ¿qué pasó? Padeció. Padeció. Por eso es que está hablando cuando está diciendo aquí, amados hermanos, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Aprendió la obediencia. Es decir, él no había tenido esa experiencia. Vuelvo a repetir, porque a él le están sujetas ¿qué? Todas las cosas. A él están sujetas todas las cosas. Todo se sujeta a él. Pero él se hizo ¿qué? Hombre. Y ahora tuvo que pasar por esta experiencia. Por eso está diciendo aquí, amados hermanos, muy claramente, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y entonces ya tenemos claro las implicaciones. Él padeció, él hizo bien y le pagaron mal. Y por hacer el bien, ¿hasta dónde llegó? Hasta la muerte. Y lo que nosotros leímos, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente, ¿hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que por hacer el bien le pagan mal? Ahora, ¿le ha pasado a usted alguna vez que de antemano ya usted sabe que por hacer lo correcto le va a ir mal? Y uno dice, si por hacer lo correcto tengo que sufrir, hago lo correcto. Porque eso es lo que hace el cristiano. Pero a veces hay una batalla. Dice, estoy padeciendo por hacer ¿qué? Por hacer lo correcto. Aquí estamos hablando del perfecto. Aquí estamos hablando del santo. Aquí estamos hablando de Cristo. Aquí estamos hablando de su humanidad.
y que a Él están, hablando de su divinidad, a Él están sujetas todas las cosas. Pero Él pasó por esta experiencia. ¿Cuál? La obediencia. Y no porque Él venga como nosotros, reitero, de la desobediencia a la obediencia, no. Él viene de la obediencia a la obediencia. ¿Por qué digo que viene de la obediencia? Porque Él obedeció a sus padres, estuvo sujeto a ellos, porque Él obedeció la ley, Él cumplió la ley. Por eso Él viene de la obediencia a la obediencia. Y Él pasa por esta experiencia, amados hermanos. Por eso es que está diciendo aquí la Escritura: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Así, el Señor Jesús fue declarado hijo de Dios con potencia. Pues la Biblia dice: y aunque era hijo, un hijo dado por la humanidad en sacrificio. Así, es decir, Dios el Padre, ¿qué nos dio? A su Hijo. Por eso es que el apóstol dice: gracias a Dios, ¿por qué? Por su don inefable. Cristo es el regalo de Dios para la humanidad. Y es el regalo indescriptible, es el regalo inenarrable que el Padre nos dio. Ahora dice, Él poseía las dos naturalezas, la divina y la humana. Eso nosotros lo tenemos claro y lo debemos de tener presente para poder entender por qué es que la Biblia nos presenta algunas situaciones que se nos hacen contrarias a la divinidad de Cristo. Él poseía las dos naturalezas, la divina y la humana. Es decir, Él fue engendrado del Padre desde la eternidad. Salmo 2:7. Mira, hermano, aquí nos detenemos tantito. Vamos al Salmo 2:7. Al Salmo 2:7. Vamos a leerlo. Salmo capítulo 2, versículo 7. ¿Ya lo tiene? Dice la Escritura. Salmo 2:7 dice así: lea conmigo: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este es un salmo mesiánico. Cuando nosotros decimos nosotros, bueno, Él poseía las dos naturalezas, la divina, es decir, Él fue engendrado del Padre desde la eternidad. Es decir, Él no fue engendrado del Padre porque no tuvo un punto de partida. Él es eterno, Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin. Ahora, este salmo nos lo explica el apóstol Pablo muy claramente. Y aunque es un salmo mesiánico, y de inmediato nos lleva a nosotros a pensar que la palabra engendrar se refiere a su encarnación. No habla el apóstol Pablo aquí de este Salmo 2, que él lo interpreta correctamente en Hechos 13:33. Vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol. Vamos a ver esta parte escritural. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Vamos a leer. Dice, desde el 32 vamos a dar lectura, amados hermanos. Dice así: y nosotros también, si ya lo tienen, Hechos 13:32 y 33. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2. Ya está haciendo alusión al Salmo ¿qué? Al Salmo 2, es decir, el capítulo ¿qué? 2, donde acabamos de dar lectura. Entonces ya está haciendo alusión ahí y dice: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 está escrito: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción,
así lo dijo: os daré las misericordias fieles de David. ¿Por qué es que le dice aquí el salmista y el apóstol Pablo cuando está diciendo: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? Usted sabe que se ocupa la frase mi hijo en varias ocasiones. Cuando habla de la encarnación del Señor y que Él es concebido del Espíritu Santo, y lo que está allá en el vientre será llamado, ¿cómo dice la Biblia? Hijo de Dios. Y ahí está ocupando la palabra, pero cuando Él iba a nacer. Aquí en esta parte que nos está presentando el salmista, no nos está hablando de la eternidad, ni tampoco nos está hablando de su encarnación, sino que lo está ligando a la resurrección de Cristo. Así como cuando nosotros, para que nosotros lo entendamos con claridad, cuando nosotros venimos a Cristo, en Efesios 2 dice: vosotros que estabais muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿quién nos engendró? Es decir, ¿quién nos hizo nacer de los muertos? Es Cristo, que nos hizo nacer de los muertos por su gracia. Ahora, aquí está hablando el Padre y está hablando de la resurrección de Cristo. ¿De dónde? De los muertos. Así, y Él es el primogénito. Por eso cuando el apóstol Pablo, amados hermanos, ya habla de este salmo, y entonces está diciendo: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, y luego dice: resucitando a Jesús. Y está ligando inmediatamente con el Salmo 2, como también en el Salmo 2 está escrito: mi hijo eres tú, yo te he engendrado, ¿qué? Hoy. Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué nos habla de esto? ¿Y por qué habla mucho el apóstol Pablo, al cual se le atribuye la epístola a los Hebreos? Porque Él es sumo sacerdote. Y ya vimos en la lección en la mañana que el sumo sacerdote tenía que ser ¿qué? Tenía que ser hombre, tenía que ser elegido. Pero este sumo sacerdote es eterno, y Él se levantó, Dios lo levantó, el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos, ese espíritu que nos va a levantar a nosotros, lo levantó a Él eternamente. Y entonces Él es nuestro sumo sacerdote, ¿qué? Para siempre. Así, hermano, así. Él es nuestro sumo sacerdote, ¿qué? Para siempre. Entonces la conexión del Salmo 2 que el apóstol Pablo está hablando tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de cómo el Padre lo levanta y dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Así. Esto es glorioso, amados hermanos. Entonces, tenemos nosotros, hablando del Señor, posee todos los atributos y cualidades propias de Dios. El evangelista San Juan dice lo siguiente: en el principio, ¿qué? Era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. San Juan 1:1, dando por sentado que Jesucristo es coigual, consustancial y coeterno con el Padre. Por otra parte, también poseían la naturaleza humana, pues era necesario que participara de la misma naturaleza. Por esta razón, ¿cómo dice el texto? Entonces, nosotros notamos, hermanos, que Él no vino a cumplir su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Así, la voluntad del Padre, el cual envió, y aunque era hijo de Dios,
estuvo dispuesto a sufrir los padecimientos para poder consumar la obra de expiación. Así. 2. Tenemos nosotros ahora el punto número 2 y consideramos el Señor Jesús es sacerdote eterno. En su humanidad aprendió la obediencia. ¿Por medio de qué? Del sufrimiento. Así. Y ahí es donde estamos hablando, vuelvo a reiterar, los padecimientos. Y ahí es donde nosotros volvemos a recordar que Él en su gloria, como Dios eterno, todo le está sujeto ¿a quién? A Él. Pero Él experimentó esto. ¿En qué? En su humanidad. Experimentó la obediencia a través de las implicaciones que fueron los sufrimientos. Entonces, ya se comentó que Jesús es el divino Hijo de Dios y naturalmente como Hijo divino era obediente al Padre en todo. Pues el mismo Señor lo expresa de esta manera. ¿Cómo dice? Damos la gloria al Señor. Y mire, amados hermanos, a más de todo esto, cómo el Señor nos enseña a cada uno de nosotros precisamente esto de la obediencia. Y Él obedeció en todo. Dice, he descendido del cielo no para hacer ¿qué? Y ya hablamos que es Cristo y en sus dos poseía las dos naturalezas. ¿Cuál? La humana y la divina. Ahora nosotros aprendemos de Él como hijos de Dios. Cada hijo de Dios está para hacer no su voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del Padre, la voluntad del que le engendró. Estamos viviendo en un mundo caótico, esa es una verdad. Donde los hijos hacen ¿qué? Hacen su voluntad. Pero ese es el orden. Ese no es el orden. Ese no es el orden. Que eso esté pasando, eso es una realidad. Pero ese no es el orden. Los hijos tienen que estar sujetos ¿a quién? A los padres. Tienen que estar sujetos a los padres. Así cada uno de nosotros también estamos sujetos a Dios, amados hermanos. Ahora, sigue diciendo, pero era necesario que por medio de su sufrimiento, es decir, por medio de la experiencia práctica, manifestara así lo que el Padre esperaba de él, así por lo que padeció. Siendo así que el Señor se hizo obediente hasta la muerte y ¿qué? Y muerte de cruz, así lo expresa la Escritura. Es de entenderse que por medio de esos sufrimientos a los cuales Él estuvo dispuesto a ir, serían causa de bendición a los que han puesto su fe en Él y le obedecen. Hebreos 5:9. Vamos a leerlo. Epístola a los Hebreos, capítulo 5. Versículo 9, Hebreos 5:9. Leemos la palabra y como dice, y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. El Señor espera que cada creyente muestre que ahora, hermanos, otra vez, este es un distintivo, la obediencia es un distintivo, no que puede estar, no que puede estar en el creyente. La obediencia no es un distintivo que uno diga, a lo mejor puede estar en algún nacido de nuevo. No, la obediencia estrictamente tiene que estar en alguien que ha nacido de nuevo. Así.
Esas son las implicaciones del que ha nacido del Señor. ¿Por qué? Porque hemos nacido ¿de quién? Pues de Dios. Él es el que nos hizo nacer de nuevo y Él es nuestro Padre. Y les he hecho varias veces la alusión a que los hijos siempre traen ¿qué? Características ¿de quién? Pues de los padres. Y si a quién se para, ay, sacó la naricita de papá, ay, sacó los ojos de mamá, ay, sacó el carácter bonito de papá. Y entonces uno va distinguiendo y dice uno, ¿y de quién más lo va a sacar? Sino ¿de quién? Pues de sus padres. De igual manera nosotros, hermanos, nosotros también, en nosotros debe haber el distintivo de la obediencia. Por eso es que está diciendo aquí, el Señor espera. Pues claro, ¿qué más va a esperar? ¿Somos hijos de obediencia o hijos de rebelión? ¿Somos hijos de obediencia o hijos de Belial? Somos hijos de obediencia. Y entonces lo que espera el Señor, ¿qué es? Es obediencia. ¿Cómo dicen allá en el mundo? Dicen, no le pidas peras a qué. No le pidas peras al olmo. Si uno siembra peras y ahí está la matita y va creciendo, ¿qué espera uno? Ay, que sembré un árbol de tamarindo, a ver si me salen duraznos. Y dice uno, ¿cómo que durazno? ¿No que es de tamarindo? Ahora, si somos hijos de Dios, ¿qué se espera de nosotros? Obediencia. Obediencia. Si no eres hijo de Dios, lo que es nacido de la carne, ¿qué? Simple y sencillo. Lo que es nacido de la carne, carne es. No puedes tener tú el distintivo, el fruto de la obediencia, porque no has nacido de Dios. Vas a tener el distintivo de la obediencia hasta el día que nazcas de nuevo y tu vida esté impregnada de Dios. El Señor espera que cada creyente muestre obediencia a su voluntad. Y por eso uno le pide al Señor, Señor, ayúdame a obedecer. Ayúdame, Señor. Gracias por darme tu ayuda. Gracias, Señor. Y luego 3, obediencia al Padre Celestial. La obediencia se puede definir de la siguiente manera. Es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda. Hermanos, ¿quién manda en nuestra vida? ¿Quién manda en la iglesia? ¿Quién manda en su familia? Ahí como que se voltearon a ver. Pues el que gobierna, amados hermanos, todo es Cristo el Señor. Él, porque es que, ya lo dijeron, porque es que Él es que la cabeza. Él es la cabeza. Por eso cuando ya hablamos de esto, la obediencia se puede definir de la siguiente manera: es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda. Otra vez vamos a lo que dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, vivo no ya yo, ahora ¿qué? Vive Cristo en mí. Y luego Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. Si tengo esta vida, la tengo para mi Señor, así. Y luego nos dice la Escritura, y Dios es el que obra en nosotros el querer como el hacer. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo de Dios gobernando ¿qué? Nuestros corazones, nuestra vida. Es Dios quien obra, es Dios quien obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Se da cuenta que la vida del creyente es maravillosa? Y que cada uno de ustedes ha tenido la experiencia, porque estamos todavía en esta carne y batallamos y luchamos, pero cómo Dios nos conduce a hacer el bien. Y más de uno ha sido incitado a pecar y ha estado ahí a punto de,
porque la carne lo asedia, lo seduce. Y el Espíritu Santo de Dios hablando a su corazón: sed santos, porque yo soy santo. Y ahí, sed santo, porque yo soy santo. Y uno quisiera quitárselo de la cabeza. Y el Espíritu Santo, ¿qué? Sed santo, porque yo soy santo. Y hasta nos hace temblar. Y termina uno postrado: perdóname, Señor. Y a la vez muchas gracias. Muchas gracias. Porque si tú no hubieses estado en mí, ¿a dónde iríamos? Derechito al pecado, derecho al pecado. Pero cómo el Espíritu Santo obra en nosotros, amados hermanos. Entonces, hablamos de esta definición en la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. En el sentido bíblico se puede decir que la obediencia tiene que ver con la observancia y acatamiento a los preceptos y mandamientos de Dios. Todo esto cumplió el Señor Jesús. Así, todo esto, amados hermanos, a la observancia y acatamiento a los preceptos y mandamientos de Dios. Hermanos, ¿quién es el que nos ayuda a acatar los preceptos y los mandamientos? Es el Espíritu Santo. Aunque nosotros no sabemos la Biblia, usted se sabe la Biblia, el que nos ayuda a vivirla, ¿quién es? El Espíritu Santo. Por eso es que en Ezequiel 36, que hemos leído muchas veces, dice Dios: yo haré. Así lo dice. No dice: es por tu fuerza de voluntad que tú vas a hacer. No es tu fuerza de voluntad. Es el gobierno del Espíritu Santo. ¿Dónde? Aquí adentro de nosotros. Vamos a verlo otra vez. Ezequiel 36. Vamos a verlo. Cómo habla el Señor de una manera tan preciosa, tan maravillosa. Ezequiel 36, versículo 26. Desde el 25 dice: y esparciré sobre Ezequiel 36, 25. Y esparciré sobre vosotros, ¿qué? Agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué va a hacer el Señor? Os daré corazón nuevo, y pondré, ¿qué? Espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Qué más? Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré, ¿qué? Y luego pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? Mi espíritu. Y ahí miren las palabras del Señor, las palabras de Dios. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y dice: y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. ¿Quién lo hace? Dios, por el Espíritu Santo. Qué bello es el Señor. Qué glorioso es el Señor. ¿Se da cuenta, hermano? No se deje engañar por el enemigo, porque el enemigo le viene a incitar. No, que tú estás solo, no, que no vas a poder, no, que vas a pecar. Eso no es así. Eso no es así. El Espíritu Santo que está en nosotros es el que nos gobierna. No se deje engañar. Y que usted diga: bueno, me voy a pecar y pues ya. No, hermano. No, por eso tenemos la palabra. Por eso tenemos que saber bien cómo el Espíritu Santo nos ayuda. Así, Cristo en nosotros. Y Cristo, ¿qué está haciendo? Como sumo sacerdote, ¿qué está haciendo por nosotros? Intercediendo. Oiga, es maravilloso. Es maravillosa la obra del Señor. Entonces,
La obediencia tiene que ver con la observancia y acatamiento a los preceptos y mandamientos de Dios. Ya vimos que todo esto lo logramos a través del Espíritu Santo, que nos gobierna y nos ayuda a cumplir los mandamientos bíblicos. Todo esto cumplió el Señor Jesús, quien fue en su totalidad obediente al Padre. Y así como la desobediencia trae consigo consecuencias, la obediencia que mostró el Señor trajo consigo salud. Leamos, ¿cómo dice el texto? Porque como de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Damos la gloria a Cristo el Señor. Qué maravilloso es saber que el Señor Jesús estuvo dispuesto a llevar nuestros padecimientos y por medio de ellos, al mostrar obediencia, ha traído sobre nosotros beneficios, no solo de carácter presente, sino también por la eternidad. Amada iglesia, esta es la obra de Cristo, el sumo sacerdote, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, Él intercede por nosotros y nos ha dado su Espíritu, hermanos. Nos ha dado su Espíritu, que hace que podamos nosotros vivir y acatar sus preceptos y sus mandamientos. Si no tuviéramos su ayuda, ay, hermano, usted se conoce. Como dicen los niños, usted sabe lo pillín que es. Pero bendito Dios, bendito Dios, que nos ha dado su Espíritu para obedecerle a Él. ¿No quiere darle gracias al Señor? Póngase de pie. ¿No quiere decirle, Señor, muchas gracias, tengo tu ayuda y con tu ayuda podemos? Muchas gracias, Padre Celestial, gracias por tu Hijo Jesucristo, quien es que gobierna nuestra vida. ¿Está usted a punto de desobedecer? Porque hay algunos que luchan. ¿Quién cree que no le ha dejado? Y está ya para irse ahí al precipicio. Pero aquí está. El Señor le ha sostenido y nos sostendrá por siempre. Él lo hará. Por eso, amados hermanos, venimos muy agradecidos con Dios. Señor, muchas gracias por tu obra en cada una de nuestras vidas. Muchas gracias. Denle gracias a Dios. Doble sus rodillas. Vamos a orar al Señor y vamos a decirle, Señor, muchas gracias. ¿Cómo te agradezco? Si tú no estuvieras en mí, mi vida fuera desenfrenada, vacía, sin control. Pero gracias porque me alcanzaste. Gracias. Gracias porque me has guardado. Gracias por el gobierno de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, que está a tu diestra intercediendo por nosotros. Muchas gracias. Hoy nos postramos delante de ti en reconocimiento de lo que haces todos los días por nosotros, y que esta carne corrupta nos quiere llevar al pecado,
pero vemos tu gloria, cómo tu Espíritu Santo nos lleva a ti, nos lleva a la obediencia. Como tu Espíritu Santo nos lleva a someter nuestra voluntad a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque a pesar de nuestra debilidad y de nuestra imperfección, tú tienes cuidado de nosotros. A pesar de nosotros, Señor amado, tú tienes cuidado de nuestra vida. Bendice a tu iglesia. Bendice a cada uno. Al que está luchando, al que está a punto de caer, sosténlo, sosténla. Habla a su corazón por tu palabra. Habla a los corazones por tu palabra. Habla a cada vida, mi Señor. Y síguete glorificando en tu iglesia amada. Toma cada uno en tus manos, Señor, y que cada uno pueda ver tu gloria bendita en su vida. Cómo los guías, cómo los alumbras, cómo los diriges, cómo los sostienes, cómo detienes sus pies para no ir en pos del pecado. Que cada uno pueda ver tu gloria, Señor. Alumbra tu iglesia. Alumbra tu iglesia. Sé con cada uno, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre de misericordia, por tu grande amor, por tu grande bondad. Muchas gracias por tu palabra. Sácianos cada día de ella y síguenos guiando tú, síguenos alumbrando. Muchas gracias. Hemos llegado al final de nuestro servicio de la tarde, Señor. Despídenos en paz, que podamos irnos con mucho gozo, con mucha alegría, fortalecidos por tu palabra, porque nos has dado la dicha de adorarte. Bendice a cada uno, bendice los corazones, bendice a todo tu pueblo, Señor, en grande manera. Y tu gracia abundante sea sobre todos nosotros. Despídenos con tu bendición, mientras distante unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, Padre mío, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Hay libertad para dar gracias, para seguir orando. Dios les guarde. Salúdense los unos a los otros. Dios sea con todos ustedes en grande manera. A todos, Dios les bendiga abundantemente.